Buenos días a todos y todas. Bienvenidos a este nuevo Living Lab de INCASI 2. Hoy tenemos dos presentaciones de dos investigadores que están haciendo muy gustosamente, creo yo muy gustosamente, nosotros estamos muy gustosos de recibirlos en la Universidad de La Plata, en el Centro Interdisciplinario de Metodología de las Ciencias Sociales. Tenemos entonces una primera presentación de Carme Vivancos, que es de la Universidad de Barcelona, y su presentación se llama Transformaciones amorosas y familiares bajo el neoliberalismo. Y luego tenemos la presentación Discriminación y desigualdad de salud de Martín Aranguren de Sciences Po. Bueno, como decía Sandra, serían 20 minutos más o menos cada uno. Si quieren empezamos por Carmen Vivanco. Tenemos aquí el gusto de tenerlo a Marius Domínguez Amorós, que es el investigador responsable de la Universidad de Barcelona, que nos va a presentar primero a Carmen y después, si les parece, empezamos con la presentación de Carmen y después vamos a la presentación de Martín. Así que, si te parece, Marius, adelante. Sí, muchísimas gracias, Leticia. La verdad es que seré muy breve porque creo que el interés está en escuchar a las personas que nos van a hacer su presentación y además pues presentar a Carmen pues siempre es un lujazo, ¿no? Carmen es socióloga y además máster en Sociología Jurídico-Penal por la Universidad de Barcelona. Es doctoranda en la Universidad de Barcelona, además tiene un contrato predoctoral y ya está en su cuarto año de ese contrato predoctoral. Y Carmen está trabajando en una investigación que es la que da fruto a su tesis doctoral, en que aborda las transformaciones amorosas y familiares bajo el neoliberalismo desde una perspectiva crítica de género. Además, Carmen pues, pertenece y forma parte como predoctoral del grupo de investigación Copolis, que es el grupo de investigación de la Universidad de Barcelona y el cual yo dirijo, y participa en las distintas investigaciones competitivas que estamos realizando. Además, yo creo que para Carmen también es muy importante esta investigación y el marco de INCASI que le puede proporcionar. Ella ya realizó el año pasado una primera estadía fuera del marco de INCASI, en la de New York for Social Research de la Universidad de Nueva York, y esta estadía en la Universidad de La Plata yo creo que también le va a permitir pues, tener esa experiencia formativa como predoctoral en centros de investigación internacional. Y por mi parte nada más y gracias, Leticia, por el acoge que haces a Carmen, que me consta que está siendo excelente. Muy bien. Bueno, Cristian, comparto la pantalla. ¿Sí? Perfecto. Hemos probado antes, en teoría tiene que funcionar. A ver, ¿se ve bien? Sí, bien, vale, perfecto. Muy bien. Pongo mi cronómetro. 20 minutos. Vale, pues voy a empezar. Muchísimas gracias, Marius, por la presentación. Leticia, yo no me extiendo a presentarme a mí misma porque ya lo ha hecho Marius. Sí que tomo un minuto a agradecer a la red INCASI en general y a las personas en particular que, como bien estáis diciendo, están haciendo que esta estancia sea maravillosa en todos los sentidos, de muchísimo provecho, y desde Cristian, Leticia, Marius, Matías, todos los del CIMEX, no me voy a detener ahora porque no tenemos tiempo, pero muchísimas gracias. Nada, voy a presentar mi tesis doctoral, que me da miedo que sea muy superficial mi presentación, seguramente lo será, pero creo que es interesante para que tengáis un marco general de lo que estoy estudiando, en qué punto estoy, y para que después podáis hacer todas las críticas, porque serán muy bienvenidas y podamos debatir en futuras reuniones y demás. Para empezar, mi título es provisional. Tengo título provisional de Transformaciones amorosas y familiares bajo el neoliberalismo. Le faltaría un subtítulo seguramente a esto, y podemos discutir. Mis directoras son la doctora Clara Camps y la doctora Elizabeth Almeida, que creo que están por aquí. En líneas generales, iré especificando a lo largo de mi presentación, estudio las experiencias e imaginarios de jóvenes y jóvenes adultos, con un asterisco que iré comentando y que ya debatimos con Eugenia Roberti el otro día, sin hijos, hijas, de Barcelona. La metodología también la comento porque estoy en el CIMEX y es suficientemente importante y relevante hablar de esto. Son entrevistas y son grupos de discusiones, es metodología cualitativa.
Y pues estamos en la red INCASI, ¿no? Y uno de los objetivos principales es incidir en el estudio de las desigualdades sociales. Creía interesante especificar por qué los estudios de los afectos y el amor es importante, ¿no? Y recojo esta cita que dice que una sociología del cuidado afectivo puede fortalecer al estudio de la desigualdad al complementarlo con una perspectiva que acoge también dimensiones de género, de clase, de estatus de poder, y eso puede ayudar a visibilizar las injusticias afectivas en el debate público, ¿no? O sea, creo que también en este sentido tiene, bueno, quería resaltarlo, ¿no? Puesto estamos en una presentación del INCASI. Presento la investigación con un triángulo muy vacío que se irá rellenando hacia el final de la presentación, que sería la premisa de mi tesis doctoral y seguramente también el final de mi tesis doctoral. La premisa general sería un contexto o un estado del arte donde acojo el neoliberalismo y la subjetividad neoliberal por un lado, la crisis de reproducción social por el otro lado. Por lo tanto, el marco teórico podríamos decir que pone en diálogo en las teorías Foucaultianas o post-Foucaultianas con las teorías marxistas o postmarxistas y marxistas feministas para entender esta transformación del amor y la familia en el contexto que he explicado, pero también con mucha incidencia en las resistencias feministas y LGTB ante esta realidad, ¿no? Esto, como digo, es muy general y iré especificando a lo largo de la presentación. Hablar de neoliberalismo es hablar de un término muy complejo que aquí no tengo tiempo de definir, pero sí como mínimo de explicaros qué acojo en este estudio o qué entiendo como neoliberalismo. Lo entiendo no solo como un proyecto económico o ideológico, sino como un modelo de gobernar, una nueva razón que implica una manera de pensar y de subjetivizar a los individuos. En líneas generales, y de nuevo parto de Foucault, de la Vallée-Dardot, de Wendy Brown, de Jorge Alemán, para definirlo. Los sujetos deben situarse como si fueran empresas que calculan siempre costos y beneficios ante incentivos y desincentivos que se les ofrece, ¿no? Esto genera muchas contradicciones, que podríamos hablar de la cuestión de la libertad, la cuestión de la felicidad, que también hablaremos, o de cómo se gestiona todo el mundo afectivo y también familiar. Por otro lado, la crisis de la reproducción social, y aquí es donde entran más las teorías marxistas feministas, y principalmente Nancy Fraser y muchas otras, es que esta esfera productiva queda atravesada por la precarización laboral, desprovista de una infraestructura pública fuerte, y estamos en un momento, ¿no?, en este capitalismo caníbal, donde encontramos dificultades estructurales y sistémicas para sostener y mantener la vida cotidiana de las personas. Y eso me lleva un poco al seminario de ayer, que estábamos en el Gino Germani hablando de la mercantilización de la vida cotidiana, ¿no? Un poco, y bueno, diversas cosas que hemos ido hablando aquí en Argentina. En el contexto español, Estado español, catalán, la inseguridad laboral, o sea, hay literatura, que no puedo explicar ahora, pero hay literatura que justifica esta idea de que estamos en un momento de vulnerabilidad económica y existencial, ¿no? Cuestiones como independizarse o incluso definir los proyectos de vida se vuelven realmente difíciles. En específico, en los ámbitos urbanos. Por eso el interés de estudiar Barcelona o una ciudad como es Barcelona, y también en específico, en especial para las mujeres. Y después añadiré, y para las personas que no cumplen con la heteronorma monocéntrica. A todo ello, resistencias y agencias feministas y de las luchas LGTB. Está ocurriendo en Barcelona, encontramos alternativas afectivas, incluso los cuidados y la precariedad son un tema central para las luchas feministas de la reproducción social, las luchas feministas anticapitalistas en las que esta tesis se centra principalmente. Y también pongo aquí, lo pongo simplemente como un apunte, estudio la época post-pandémica. Y como decía antes, yo también formo parte de un I+D que estudiamos la reorganización social de los cuidados, que eso me permite pensar mucho al lado de mi tesis sobre qué está pasando con la cuestión afectiva, familiar y de los cuidados en la época post-pandémica. También es importante señalar. Por lo tanto,
simplemente comentar que mi tesis, a priori, si no hay cambios, será una tesis por compendio de artículos. En cualquier caso, yo he realizado los artículos y no solo yo, porque esto es un trabajo colectivo. La tesis doctoral nunca es un trabajo individual. El primer artículo, os presentaré también brevemente, es como la reimaginación, cómo las mujeres feministas de la ciudad de Barcelona reimaginan la maternidad entre la sujeción neoliberal y la emancipación feminista, junto con Clara Camps y Elizabeth Almeda. Este artículo ya está siendo revisado. El segundo artículo que hago junto a Clara Camps y Marius Domínguez, que estamos terminando, o sea, si bien el primero habla de la cuestión de la maternidad o temas más directamente ligados con la familia, el segundo artículo se centra en la cuestión amorosa y sexoafectiva, aunque siempre todo está en diálogo, siempre. El segundo artículo son las contradicciones y tensiones y también resistencias sexoafectivas bajo el neoliberalismo, y lo que hacemos es proponer un sistema para el análisis del amor, que es lo que presentaré al final de mi presentación. El tercer artículo es el artículo teórico, es en el que estoy trabajando en esta estancia, principalmente, por lo que me está yendo muy bien todas las reuniones que estoy haciendo con las y los investigadores, tanto de INCASI como otros que he llegado gracias al INCASI, que es repensar el amor y la familia con una encrucijada entre la crisis de la reproducción social y la subjetividad neoliberal. Me paro un segundo a explicar a nivel metodológico, puesto estamos en el CONICET, y para que podamos hablar después, mi selección de la muestra. El trabajo de campo ya está terminado y hay alguna variación según el artículo, pero sí que tenemos ciertos criterios de homogeneidad que coinciden, que son individuos con alta educación, puede ser universitaria o no, por distintos motivos, están en el ámbito urbano y son personas cisgénero. Y los criterios de heterogeneidad, encontramos diversidad de género, diversidad en los modelos relacionales, que ha resultado realmente interesante por los resultados, y diversidad en orientaciones sexuales, ¿no? Para también tener un análisis amplio de las experiencias afectivas y también de las resistencias. ¿De acuerdo? También, y esto es algo que hablaba con la profesora Eugenia Roberti el lunes, que nos reunimos, la cuestión generacional o la cuestión de la edad resulta, yo estoy mirando personas que están entre los 20 y los 40 años, ¿no? Pero no es tanto el interés en qué edad tienen, sino en el momento vital que están actualmente, ¿no? Y hablamos de jóvenes adultos y adultos de manera expresa porque nos encontramos en un momento de transición interminable ante la adultez. Y de ahí también lo interesante de estudiar los afectos en este sentido. Entonces es muy difícil definir un momento concreto en que una persona pasa a la vida adulta, ¿no? Estamos ante el resquebrajamiento del modelo lineal de la transición a la vida adulta, ante la desinstitucionalización del curso de vida, ¿no? Con muchísima desregulación. Entonces, mi premisa es que tiene que estar afectando en cómo nos vinculamos amorosamente, sexoafectivamente y en cómo pensamos las familias, ¿verdad? Entonces, y ahora sí, pues esto llevo 10 minutos, me guardo los últimos 10 minutos para presentaros mis artículos, de nuevo de forma muy superficial, pero para que tengáis un pantallazo. El primer artículo, que es como las mujeres jóvenes feministas de Barcelona reimaginan la maternidad entre la sujeción neoliberal y la emancipación feminista en un contexto familista, que es el contexto del Estado español. La pregunta principal que ha guiado el artículo es: ¿se ha instalado la subjetividad neoliberal en estas jóvenes feministas? ¿O de qué manera se ha instalado, ¿no?, esta subjetividad neoliberal? Entonces, pensamos que la pregunta es que si esta subjetividad neoliberal está influenciando en cómo definen las posibles prácticas de maternidad futuras. Estas mujeres, como bien digo desde el principio, son mujeres sin hijos, sin hijas, ¿vale? Están pensando en posibles proyectos maternales y pueden querer ser o no querer ser madres. También mirábamos en si su identificación con el movimiento feminista y su activismo en torno a la reproducción social generaba límites a la sujeción neoliberal o no.
Entrevistamos a 19 mujeres que participaban en un total de 14 espacios feministas, asambleas feministas o por la reproducción social de la vida. Quiero decir, la cuestión de la vivienda, como todos y todas sabéis, es una problemática muy real en Barcelona. Entonces, personas que participaban en asambleas por la vivienda también entraban, siempre con una perspectiva feminista, pero también entraban, ¿no?, dentro de la muestra, pues estos son activismos por la reproducción social. El contexto es en concreto con la cuestión de la maternidad, en la segunda transición demográfica, que están experimentando gradualmente importantes cambios normativos y culturales en torno a la formación familiar, un retraso al matrimonio y a la maternidad y a la paternidad, ¿no? Esto ya son la literatura que vienen años señalando esto. Entonces, un poco el contexto, más pluralidad de hogares. Aún así, la madre es la que continúa teniendo un rol principal como cuidadora de los hijos. Esto también se ha visto mucho en pandemia, ¿no? Y que una mejor posición de la mujer en lo económico y lo académico, por aquí también el interés de estudiar mujeres con estudios superiores, no ha hecho por sí solo que la implicación masculina en la cuestión paternal aumentara. En el caso de relaciones heterosexuales, que aquí mirábamos otros tipos de relaciones también, pero para tener un contexto general de que partíamos este artículo. Los principales resultados es que la precariedad vital es condicionante claro para ser madre. Esto ya lo podíamos imaginar, ¿no?, antes de hacer el artículo, pero mostrábamos cómo era determinante y por qué el deseo estaba totalmente cruzado. También por mujeres feministas que también se pueden plantear estas dudas, ¿no?, y tienen un cierto capital cultural y tienen una posición en un estrato social que puede que sean precarias y lo son, pero también tienen el capital cultural y social necesario para imaginar, pensar y decidir en cierta manera sobre su proyecto maternal o no. También la maternidad aparece como un límite al desarrollo personal. Las resistencias feministas hacen que se desmitifique la maternidad y imaginen nuevas formas de maternar, pero esto choca con la realidad, con la crisis de la reproducción de la vida. Por poner un ejemplo, a muchas les gustaría maternar con otras amigas de forma comunitaria, pero no existen viviendas con las capacidades necesarias para desarrollar esta idea, por poner una idea. Entonces, si la pregunta era si la subjetividad, cómo influye la subjetividad neoliberal ante esta realidad, vemos que ese sujeto atómico que definía al principio, que calcula y busca equilibrios para conseguir su felicidad creyéndose libre, toma formas distintas según la variable de género, pero también según la variable del estrato social y la variable de la disputa política. Por lo tanto, las posibilidades de sujeción neoliberal, de ser la mejor versión de ti mismo, de poder incluso realizar una maternidad intensiva, de ser tu propio, ¿no?, esto que he planteado, quedan limitadas por la reproducción social de la vida y por la disputa política que se da en un contexto social determinado, que ya he presentado. Por lo tanto, y ahora quedándome 5 minutos, presento el segundo artículo, que son las contradicciones, tensiones y resistencias sexoafectivas bajo el neoliberalismo y este sistema para el análisis del amor que estamos trabajando. Por también dar una idea general, la literatura nacional y también internacional señala que en el Estado español coexisten 3 modelos amorosos, que es el amor romántico, el amor confluente y el amor líquido, y que esta coexistencia de distintos modelos amorosos se interpreta como generadora de desregulación afectiva y falta de orientación en la gestión de la intimidad. En un momento en que, como decíamos, los adultos jóvenes enfrentan la incertidumbre y el miedo al amor también, ¿no?, y en otros ámbitos vitales. Y también partimos de la evidencia de la encuesta sobre las relaciones sociales y afectivas post-pandemia del CIS. Entonces, con esta realidad, hicimos grupos de discusión a distintas personas para indagar en estas contradicciones, tensiones y resistencias. De acuerdo, si presentaba el neoliberalismo, la subjetividad neoliberal en el principio, aquí problematizamos el concepto
y hablamos de régimen emocional neoliberal, que presenta una cara A, un anverso, y una cara B, un reverso. Una cara A, que sería el exitoso sujeto posmoderno, que parece invulnerable, es autónomo, omnipotente, ¿no? Se rige por el mandato de la felicidad, de la alegría, Sarah Ahmed, y se presenta como una persona con éxito, productivo y conformidad con ideas de bienestar, como pueda ser la heterosexualidad o la monogamia como la norma. Pero cuestiones como la profunda crisis de la reproducción social nos muestra el reverso de este régimen emocional neoliberal. Y es que esta realidad neoliberal que exige el logro individual también se encuentra en lo material atrapada en las demandas del capital para asegurar su acumulación y en la necesidad de que el cuidado pueda seguir siendo sostenible, ¿no? Entonces, este anverso del régimen emocional neoliberal son personas que sienten una sensación generalizada de precariedad vital, de incertidumbre, de imposibilidad, que evidentemente afecta a la cuestión afectiva, un vacío existencial, desbordamiento y una felicidad que al fin y al cabo no está al alcance de todo el mundo por igual. Dándose también a lo que Mark Fisher define como hedonía depresiva, ¿no? Incapaces de sentir placer, pero sin poder dejar de perseguirlo. También ya entraríamos en otro debate, toda la cuestión de la plaga de la enfermedad mental o como mínimo la masífica diagnosis de enfermedades mentales, ¿no? Entonces estamos ante este reverso del régimen emocional neoliberal. Por lo tanto, partiendo de estas ideas, llegamos a unas conclusiones, unos resultados. ¿Cuáles son las contradicciones que muestran estas personas? En primer lugar, están entre la búsqueda de estabilidad y la fragilidad de los vínculos. En segundo lugar, entre la desilusión ante la mercantilización sexoafectiva intensificada en las aplicaciones de citas y el deseo de vínculos más profundos y duraderos. Y en tercer lugar, entre la construcción de nuevas formas de amar y la presión por la heteronormatividad. Y el por qué se dan estas contradicciones, en este por qué hacemos esta propuesta de sistema para el análisis del amor en un régimen emocional neoliberal. Por un lado, pensamos que el régimen emocional neoliberal es una condición necesaria para entender el amor. Y en segundo lugar, que la resistencia feminista y por los derechos LGTB también son condición para entender el amor. Os presento muy brevemente el sistema para el análisis del amor, que se conforma a partir de un diagrama de Venn y un triángulo invertido, donde el triángulo presentaría los marcos teóricos y contextuales de la subjetividad neoliberal, la crisis de la reproducción social y la discusión ideológica, ¿de acuerdo? Formando la subjetividad neoliberal y la crisis de reproducción social, este reverso del régimen emocional neoliberal. Las esferas son las dimensiones vitales de las personas, independencia, seguridad y emancipación, a través siempre de sus discursos. Cuando chocan estas esferas es cuando se dan las contradicciones, o viceversa, porque este diagrama se puede entender de manera inductiva, de manera deductiva. Y los modelos amorosos que están entre el plano teórico y las experiencias vitales de las personas, ¿no? Y lo que hacemos básicamente es problematizar o decir que no es solamente la coexistencia de modelos amorosos lo que conduce a la contradicción a estas personas, sino que necesitamos este marco teórico y estas resistencias para entenderlo. Estoy explicando de manera muy breve. Y para terminar, también de manera muy, muy superficial, explicar que una de las grandes conclusiones de este segundo artículo, y creo que también de la tesis en general, es que las luchas feministas y disidentes han logrado sostener prácticas de resistencia que desafían esta racionalidad dominante neoliberal. Y toma a Verónica Gago, ya que estamos en Argentina y ya que es una de las referentes teóricas, que estas resistencias no se presentan como rupturas totales, sino como procesos contradictorios. Quiero decir, siempre en este sistema amoroso o en esta realidad que estoy explicando, siempre habrá contradicciones, siempre habrá conflictos.
pero aún así emergen prácticas, ideas que entienden la vida en común desde otras coordenadas y abren fisuras en el régimen emocional neoliberal. Bueno, y 20 minutos y 21, de hecho, así que me callo. Muchas gracias.